39:9 salen ilesos. Dice, entonces los habitantes de la ciudad de Israel saldrán y prenderán una hoguera y ahí quemarán sus armas, escudos, broques, arcos, flechas, mazas y demás. Tendrán suficiente leña para hacer fuego durante 7 años. En la última guerra está Israel entre la espada y la pared y mueren 2/3 partes de Israel. Sí. 2/3 partes de Israel. Aquí, en cambio, va a ser una victoria gloriosa. En Israel se salva solamente el remanente. Sí, en la guerra del anticristo. Y aquí menciona que utilizarán los fuegos como combustible que les durará 7 años, cosa que no concuerda con la restauración del milenio y con todo lo que Dios va a hacer en el milenio. Entonces, ¿cómo va a estar esto? Sí. O sea, todavía no empieza el milenio para nada, ¿verdad? No, todavía no. Pero dicen, ¿cómo vas a utilizar eso como...? Sí. En Armagedón empezaría el reino. Así es. Entonces no hay 7 años para Armagedón. Porque Armagedón es el final de esos 7 años. Entonces, Por medio de la tribulación, ¿no? así es. Y luego menciona que va a tomar 7 meses hacer la limpia de los cuerpos. Sí. Dice, para enterrarlos y purificar así el país, los israelitas necesitarán 7 meses. Y no solamente menciona que necesitarán 7 meses, sino que van a contratar especialistas que limpien y entierren los cuerpos. ¿En qué parte? En el versículo 17 de Ezequiel 39. Dice, hijo de hombre, así dice el Señor omnipotente, diles a todos los aves del cielo y a todas las fieras que se reúnan. A ver, déjame darte el pasaje. Para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis 18 carnes fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, o de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros, de engordados, todos en bazán. Comeréis grosuras de saciados y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas, que para vosotros sacrifiqué y seréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, y el Señor. Ok, me equivoqué de versículo. Es el versículo 14 al 16. Dice, al cabo de 7 meses elegirán hombres que se encarguen de recorrer el país. Junto con otros enterrarán a los que aún queden sobre la tierra y así purificarán el país. O sea, van a elegir a unos cuantos. O sea, personas especialistas. O sea, cuando al recorrer el país uno de estos hombres encuentre algún hueso humano, colocarán a su lado una señal hasta que los enterrados los sepulten en el valle del ejército de Gog. De esa manera purificarán el país. También ahí habrá una ciudad llamada Ejército. Amón, exactamente. ¿Se llama Ejército? Así es. Sí, lo interesante del caso es que los que estudian esto, es que al ver los detalles de esta descripción dicen, es el mismo tratamiento que se le da cuando lidias con cosas radioactivas. O sea, no tocas el cuerpo, nada más pones en la señal y dejas que los especialistas se hagan cargo de eso. Y lo entierran, lo dicen que los van a enterrar de forma que el viento no lleve la radiación hacia Jerusalén, hacia las partes que están ahí. Entonces, tú estás a pensar y dices, seguramente va a ser una guerra previa a la del anticristo, porque el anticristo mueren 2/3 partes de Israel. Israel está entre la espada y la pared y no hay victoria gloriosa como esta, sino que Jesús tiene que intervenir para salvar al pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Entonces estas guerras seguramente van a ser de las guerras que van a desatar que mueran millones de personas, como menciona en Apocalipsis en los sellos, en el que mueren por hambre, por pestes, por guerras. O sea, Sí, exactamente. Y al momento de que ver la magnitud de esta guerra, tú dices, entiendes por qué va a morir una 1/4 parte de la población con ese tipo de situaciones. Si vamos entendiendo la dinámica. Y eso también te ayudaría a entender por qué, ante esta situación, sí, ante esta situación, quiero que tengan la idea clara. Tú puedes entender que Israel está en una situación en donde se coloca como preeminencia entre todas las naciones. Y tiene que suceder algo para que Israel ceda a la presión o haga firmar un pacto con Israel, con el anticristo.
Y es ahí donde parece que encajar que el anticristo, que se acuerdan que resucita de entre los, aparentemente la pseudo resurrección, resucita de entre los muertos, y dicen, ¿quién podrá pelear contra la bestia? ¿Quién le podrá hacer frente? Para ese entonces ya habrá una nación, un gobierno mundial, con un ejército mundial al mando del anticristo, con un superhombre en el anticristo, que al parecer va a intimidar al pueblo de Israel y va a hacer que pueda firmar un pacto de paz con el líder de este gobierno mundial. ¿Sí? Vemos la dinámica. Entonces con eso tenemos una idea de las guerras que se avecinan. Gracias a Dios no vamos a estar aquí. Pero tú puedes ver que van a estar violentas y van a estar fuertes. Y va a haber partidarios, dicen que van a involucrar a todo el mundo. O sea, aunque solamente se mencionan aquí, que son los actores principales, se dice que van a involucrar a todos nosotros. Porque aparte, ustedes saben que los enemigos, los árabes toman a Israel como enemigo, pero no solamente a Israel, sino a las naciones occidentales, en ese sentido. Sí. Por Todos, los gentiles. sí, entonces tú puedes imaginar el alboroto y la conmoción que va a haber ante esta situación. ¿Sí? Los infieles. Los infieles. Sí. Nosotros. Entonces vamos a tener solamente una idea así general de cómo está la cosa. Y luego dice la palabra de Dios que habrá tantos musulmanes que ni siquiera lo podrán contar. ¿Dónde dices? La palabra de Dios ahí dice. Ah, que habrá Que descendientes. hay innumerables, que- dice que no los podrán contar que- sin usar ni nada de eso. Es que, Ya están en eso. Pues ya está, nadie puede contar a los Están musulmanes. invadiendo, inundando Europa. sí, y están multiplicando 8 hijos por... Ajá. sí, mientras que los europeos tienen un hijo en promedio, 1.3. Es impresionante ir a lugares europeos, a países europeos. A que los se ven- musulmanes. Se ven musulmanes y inclusive en España. Tú vas y sales del metro y parece que estás en un lugar Arabia árabe, Saudita. en un lugar musulmán. O sea, ves por los gente salir musulmanes. Está impresionante. No, sí, está invadido. Bueno, esto para qué nos va a servir a nosotros que estamos antes de que suceda esto. Platicarles a los que se van a quedar. No solamente para que platicar los que se quedan, porque tú puedes ver desde antes de que suceda cómo se está alineando todo para que esas guerras se den. Nos están enseñando, nosotros Sí. que no queremos saber nada. Así es. Cuando tú ves que ya está como polvorín de guerra esa región y tú ves en las noticias, oye, las naciones alrededor quieren invadir, tú te vas a acordar de esos pasajes. Sí. Y cuando ves que se hacen alianzas entre Rusia, Irán, Turquía, y dices, oh Dios mío, se está preparando todo. Yo me acuerdo de que lo dijo. Pero quiero que piensen bien en esto porque si tú lo ves en el horizonte, tú sabes que aún más cerca está el rapto. Y te ayuda a ti a discernir toda esta dinámica. Hasta ahorita empiezan a tener sentido todos estos pasajes. Oye, Sí. y ahorita Damasco, Alepo está destruida al norte y Damasco también. Y Damasco. está profetizado que iba a desaparecer. Que iba a convertirse en un montón de ruinas y que no iba a ser Y habitado. así es como está. Si tú ves las fotos, un montón de ruinas. Creo que todavía le falta un toque final ahí para Se han que encargado. quede eso. No, pero se ve Ya horrible. salieron todos, todos los que están llegando a Europa, arriba. Y muriéndose ahora. Sí, la pregunta que muchos también hacen con respecto a esos pasajes que hemos estado viendo es, ¿y dónde está Estados Unidos en todos estos pasajes proféticos? Porque no aparece Estados Unidos en ninguno de este conflicto de este tipo. Es que están en elecciones. Es que están en elección. ¿Sabes lo que se dice? Que previo a esto ya fue la debacle de Estados Unidos, que descendió como potencia mundial a un país insignificante que no puede ni siquiera participar en ese tipo de conflictos, siendo que Estados Unidos se caracterizaba por meterse en todo. ¿Sí? Entonces, O Hillary Clinton. entonces si te ves que Estados Unidos actualmente está en la quiebra y ves este tipo de dinámicas, te empiezas a cuadrar y dices, oye, la Biblia profetiza crisis económicas mundiales, guerras, pestes, hambres, aquí están las guerras, Estados Unidos no parece, seguramente está en la quiebra totalmente, y ahorita ya está en quiebra, nada más que no se ha manifestado. Y empiezas a ver cómo está cuadrando todo. Por eso, pongan atención a las noticias. Y México igual. No, si le pega a Estados Unidos, no... Y en África.
A mí me llamó mucho la atención eso que dijiste, que un espíritu está detrás de porque, por ejemplo, lo que está pasando de la niñez, que le están metiendo a los niños en escuelas, lo de la homosexualidad y todo eso, pues decimos que Peña Nieto se la bañó, pues que no es Peña Nieto. Peña Nieto es un título utilizado. Así es. Es más, él es hay gente superior a Peña Nieto moviendo los hilos que dependen de ese. Miren, entonces hay personas, lo que voy a decir es que si a nivel mundial está ocurriendo lo mismo en todo el mundo, la militarización de la policía y lo de la homosexualidad y todo eso a nivel mundial. Sí. mira, lo que tú descubriste antes de convertirte, todas las personas de la teoría de la conspiración y demás llegan a la conclusión de que tras esas élites gobernantes están personas luciferianas y quien gobierna son demonios, ¿sí? Pues ¿a quién le va a ocurrir esto? Bueno, en la Biblia siempre lo he dicho. Por eso Pablo decía que nuestra lucha es contra principados y potestades en las regiones celestes, contra huestes de maldad. Y la Biblia en Daniel te muestra cómo están príncipes, demonios gobernando sobre naciones. Y Pablo te lo remarca, es contra ellos. Sí. Es contra ellos que tenemos esta guerra. Sí, no son las personas queremos redimirlas, pero son esas entidades demoníacas que están controlando, dirigiendo, influenciando estas naciones. A través de sociedades secretas, a Pero través oye, esos y los otros que están aquí como títeres también, siguiéndoles la corriente. ¿Sí? Por eso nuestro llamado es llamarlos a que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Oramos para terminar, chicos. Padre Celestial, te damos gracias porque podamos entender, Señor, todo este pasaje, Señor, todo lo que tú tienes preparado para lo que viene, Señor. Padre, es que las personas que nos están sintonizando, Señor, si hay alguna que no se ha entregado a ti, Señor, te pedimos que tome, Señor, que lo ayudes a tomar la decisión por ti, Señor, para que pueda escapar estas terribles cosas que vendrán sobre el mundo entero, Señor. Estas guerras, Señor, que se avecinan, Padre. Y te damos gracias, Señor, que podamos entender en tu palabra lo que se avecina para poder discernir los tiempos que estamos viviendo, Señor, y lo cercano que estamos ya de tu regreso, Señor. Padre, que esto encienda en nuestros corazones un fuego, Señor, que nos apague y que nos ayude, Señor, a compartir, Señor, a diestra y siniestra y alertar a las personas que nos rodean, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Adiós con él.